Bienvenidos. Bueno, la clase número 2, hoy hablamos de abundancia, pero hoy vamos a hablar de abundancia en acción, ¿sí? Y el tema principal lo quiero encarar desde un punto diferente, ¿no? Sobre el estado de flow y la conexión de este estado con la abundancia, ¿no? Fíjense que en la clase anterior nosotros hemos hablado de algo fundamental, que la abundancia comienza en la mente. Es decir, cambiar el paradigma de escasez, revisar las creencias limitantes y aprender a percibir lo que ya está presente. Esos son como pasos muy importantes. Pero en estos pasos llega un momento en que la abundancia deja de ser solamente una idea o una reflexión y comienza a convertirse en acción. Y entonces cuando hablamos de acción creativa, aparece un concepto muy importante. Y un concepto que ha sido estudiado profundamente en la psicología y en el mundo de la creatividad. Y es lo que te decía al principio, ¿no? El estado de flow. Y este término fue desarrollado por un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Algo así es, ¿viste? La verdad que para los nombres extranjeros están difíciles, y más si son rusos parece, o ucranianos, no sé. La verdad que lo único que entendí que esta persona había sido es un investigador muy influyente en el estudio de la experiencia humana óptima, ¿sí? Entonces dedicó muchos años a observar qué ocurría en la mente de las personas cuando realizaban actividades a un nivel extraordinario de concentración, creatividad y de disfrute, ¿no? Entonces, lo que descubrió fue algo bastante interesante, ¿no? Las personas más creativas, las personas más productivas, las más satisfechas con su vida entraban en una frecuencia o en un estado mental particular en que la acción parecía fluir de manera natural. Flow significa fluir, ¿no? En ese estado, la mente no está luchando ni forzando cosas. Está completamente involucrada en lo que está haciendo. Entonces, el tiempo parece pasar de una manera distinta. La atención está totalmente enfocada y las ideas empiezan a aparecer con claridad. A ver, te lo hago en un idioma bastante fácil. Te juntás con un amigo a conversar y de la nada pasaron 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque estás concentrado en una charla que te gusta, aparecen ideas, aparece todo, no sé, te reí y todo y decís, che, loco, me tengo que ir, ya es tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese estado no hay distracción. No hay ruido mental excesivo. No hay esa sensación constante de, tengo que ponerle fuerza, me tengo que quedar, ¿viste? Es como te quedás a ver una charla de un profesor de la universidad que tenés que sí o sí asistir y el tipo es pesado para hablar. Entonces, muchas veces asociamos a ese quedarse, a ese estar forzado con trabajo. Y entonces hay una especie de alineación, ¿no?, entre lo que es la persona, lo que es capaz de la persona de hacer y el desafío que tiene por delante. Y ahí, ¿sabes?, aparece algo bastante interesante. Muchas de las personas han tenido creaciones y han surgido en momentos de flow. Artistas, científicos, inventores, los nuevos emprendedores describen una sensación siempre como muy conocida, muy similar, ¿no? Cuando están completamente concentrados en su trabajo, las ideas empiezan a conectarse, pero se conectan con naturalidad, con una naturalidad sorprendente, ¿sabes? Mira, hay alguien muy conocido que se llamaba Albert Einstein que decía algo parecido, ¿no? Que decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Entonces, lo que Einstein sugería es que cuando la mente deja de forzar constantemente las cosas, aparece un nivel de inteligencia mucho más profundo. Y ese nivel de inteligencia es lo que muchas veces se activa en el estado de flow. Ahora,
Claro, vos te estarás preguntando en este momento, ¿qué tiene que ver esto con la abundancia? Y te digo, mucho más de lo que parece, ¿sabes? Porque la abundancia no surge solamente del esfuerzo mecánico que vos estás haciendo en el día a día. Surge de la creatividad, de esa capacidad de generar valor, de la capacidad de resolver problemas. Y acordate esto, resolver problemas, porque esto es muy importante que recuerdes, porque más adelante te voy a empezar a hablar de esto, de ideas de resolver problemas, y vas a ver que delante tuyo tenés un montón de ideas abundantes, solo que no te estás dando cuenta. Y entonces, esa creatividad, ¿viste? Aparece con mucha más facilidad cuando las personas están en un estado mental abierto. Están concentrados, están fluyendo, ¿viste? La verdadera riqueza se crea cuando vos trabajás en algo que se siente como si estuvieras jugando, como si te apasionara. Viste que hay gente, premios Nobel, creo que el de física, un premio Nobel argentino de física, que lo tuvieron que internar, o creo que lo tuvieron que atender por deshidratación y por desnutrición, porque estaba tan concentrado en su trabajo, tan concentrado, que se olvidó de comer. Y ese es el estado de flow. Entonces, ¿qué parece acá, no? Una persona se encuentra en una actividad que conecta con sus talentos y con su curiosidad. Entonces el trabajo deja de sentirse como una carga permanente y comienza a convertirse en una forma de exploración. Vos explorás. En ese punto aparece el flow, aparece la fluidez y aparece con mucho más frecuencia. Entonces, cuando vos te encuentras haciendo cosas que no tienen sentido para vos, tu mente se vuelve pesada, se empieza a dispersar. Pero cuando la actividad tiene significado, la atención se concentra, o sea, va todo hacia un centro. Y cuando esto sucede, la mente se vuelve más creativa. Mira, había un psicólogo llamado William James, ¿sí?, que dijo algo que es muy interesante, ¿no? Que dice, mi experiencia es lo que acepto atender. En otras palabras, ¿qué quería decir? Que la calidad de nuestra vida depende en gran medida de donde nosotros colocamos nuestra atención. Entonces, el estado de flow es justamente una forma de atención extraordinariamente enfocada. Cuando una persona está en flow, no está pensando constantemente en el resultado final ni en las preocupaciones externas. No, se olvida de todo porque está completamente dentro del proceso. Y esta presencia total permite que aparezcan soluciones, que aparezcan conexiones y oportunidades en un estado mental disperso. No te aparece nada. ¿Viste? Cuando vos estás ahí con las redes sociales, pasando de un lado a otro, y no te podés concentrar, ni siquiera te podés concentrar en esta charla. Entonces tenés que decir, che, ¿qué pasa? Entonces, por eso muchas personas descubren algo que les resulta curioso cuando empiezan a trabajar con cosas que realmente le interesan. De pronto le empiezan a aparecer nuevas ideas. De pronto se te empiezan a acercar personas y dicen, che, ¿sabes qué? Yo te podría ayudar en esto. Aparecen los colaboradores y aparecen oportunidades inesperadas. Que el que lo está viendo desde afuera parece que tiene suerte. No, tuvo suerte porque lo encontró a tal. No. Muchas veces lo que está ocurriendo es que las personas están en un estado mental que le permite detectar posibilidades que antes no veía. Hay un escritor, Kotler, que investigó profundamente el estado de flow, ¿viste? Pero ¿sabés qué? En algo que a mí me encanta. Yo practico Pacua, practico el arte marcial, y Kotler desarrolló eso en los deportistas, en los emprendedores, en los científicos.
y explicaba que en ese estado de fluidez, el cerebro libera una combinación de sustancias neuroquímicas que aumentan la concentración, la creatividad y la motivación. ¿Viste? Entonces, el estado de flow es el estado de máxima productividad humana. Fíjate esto, ¿no? Cuando una persona aprende a entrar con mayor estado, con una mayor frecuencia en ese estado de fluidez, su relación con el trabajo cambia completamente. Deja de trabajar por obligación, se vuelve una pasión, se vuelve algo que le encanta y empieza a trabajar desde una energía creativa, ¿sabes? Y acá aparece una comprensión muy importante para entender la abundancia. Porque nosotros muchas veces pensamos que la abundancia es el resultado de trabajar más horas o de esforzarse más que los demás, ¿viste? Pero en muchos casos, la verdadera diferencia no está en la cantidad de esfuerzo. En muchos casos, no en todos, no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad del estado mental desde el cual vos te situás y empezás a actuar. Una mente dispersa puede trabajar muchas horas sin generar nada de valor. En cambio, cuando vos estás concentrado, cuando tu mente está concentrada, puede tener momentos de claridad extraordinaria y puede producir resultados que vos decís, wow, ¿viste? Son los momentos, ¿viste? Esos momentos donde ¡tum! Te cayeron todo el jaco, ¿viste? Te conectaste, el tragamoneda empezó a sacar moneditas doradas y vos decís, acá está. Y ese es el valor, ¿entendés? Entonces, cuando una persona entra en este tipo de concentración profunda, ese trabajo deja de ser simplemente una obligación externa y se convierte en una forma de expresión personal. Y ahí aparece algo interesante. La abundancia empieza a aparecer como una consecuencia natural de ese estado de creación de valor, ¿sabes? Porque vos estás creando valor. Entonces, cuando vos trabajás desde tu curiosidad, desde tu creatividad, desde tu concentración, comenzás a producir ideas, soluciones y proyectos que otras personas encuentran como muy útil. Y acá viene lo que te decía antes, ¿viste? Cuando algo es útil para muchos, la abundancia comienza a circular, ¿viste? Por eso el estado de flow no es solamente una experiencia psicológica agradable, ¿viste? De que, no sé, por ejemplo, ¿no? Vos agarrás y te pones yo me ponía a entrenar Tai Chi y empezaba a ver cómo en estos movimientos, cómo en el moverme, empezaba a generar una energía diferente. Me sentía más conectado, sentía que era uno con el entorno y de la nada me daba cuenta que estuve 2 o 3 horas. Después el cuerpo te dice, hasta acá, hasta acá. Lograste tu concentración, lograste tu fluidez, lograste volverte creativo, lograste comunicarte con todo el entorno. Eso también es Tai Chi y por eso se llama el movimiento supremo. Cuando vos fluís. Entonces muchas veces descubrimos también que cuando aprendemos a trabajar desde ese estado de presencia, presencia, ¿qué significa? Estar presente en el presente. No estoy pensando mientras hago el movimiento lo que tengo que hacer de acá a 2 horas. No, estate en ese estado presente, concentrado, en plena creatividad. La relación con el esfuerzo cambia. Ya no es un esfuerzo. Entonces muchas veces descubres que la abundancia no surge de luchar contra la vida, ¿sabes? Sino de aprender a fluir con ella misma, ¿viste? Mientras vos vas creando algo que tiene valor
para otros. Acordate de esto. Aprendés a fluir con la vida cuando empezás a crear algo que tiene valor para vos primero, porque es tu creatividad, pero tiene valor para los otros. Y acá viene la segunda parte, viste, de esto, ¿no? Que es que si el estado de flow nos muestra cómo la mente puede entrar en su máximo nivel de creatividad, ahí aparece una pregunta inevitable. Che, ¿dónde se aplica hoy esas capacidades? O sea, ¿dónde aparecen esas oportunidades ilimitadas? Porque mira, durante muchos siglos te estoy hablando, las oportunidades estaban limitadas por la geografía, por el acceso al conocimiento o por la estructura económica de cada país. Una persona podía tener talento o ideas extraordinarias, pero si no tenía el acceso a ciertos círculos o recursos, muchas veces esas ideas nunca salían a la luz. Pero hoy vivimos un momento muy fantástico y particular también, te diría, en la historia de la humanidad. Es un momento en el que muchas de esas barreras se han reducido de manera radical. ¿Sí? Romer, el economista, viste que es el ganador del premio Nobel, explicó que algo cambió en la manera de pensar el crecimiento económico moderno, ¿viste? Él decía que la verdadera fuente de riqueza de las sociedades contemporáneas no son solamente los recursos materiales, sino son las ideas. Y las ideas tienen una característica única. Cuando vos las compartís, no se agotan. Las ideas son diferentes a los objetos físicos. Cuando una persona usa una idea, no impide que otra persona también la use. Entonces, eso cambia completamente la lógica de la abundancia. Ponete a pensar, esto es algo increíble, ¿no? Porque durante gran parte de la historia humana, la riqueza dependía de los recursos limitados. La tierra, los metales, la energía, el territorio. Pero en el mundo actual, muchas de las nuevas riquezas nacen del conocimiento, nacen de la innovación, nacen de la creatividad. ¿Viste? Diamandis es un pensador tecnológico. Es bastante interesante, ¿no? Porque él es el fundador de la Singularity University, ¿viste? La Universidad Singular, ¿no? Y ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar este fenómeno. Porque él sostiene, ¿no? que al principio puede parecer exagerado, pero que tiene mucho fundamento cuando se analiza en profundidad. Dice, nosotros vivimos en la época más abundante de la historia de la humanidad. Y vos decís, che, tanta hambre que hay en todo el mundo. No, pero, a ver, ¿por qué una persona afirma algo así? Y él dice, porque hoy existen herramientas que permiten que una sola persona pueda crear un impacto a una escala que antes solo estaba disponible para las grandes organizaciones, ¿viste? Para las grandes empresas. Hace 30 o 40 años, si alguien quería compartir una idea con miles de personas, necesitaba ir a un editorial, ¿viste? O tenía que ir a un canal de televisión, o tenía que ir a una empresa, ¿viste? A una gran empresa que ¿viste? Lo podía darle el soporte. Hoy una persona puede compartir su conocimiento con el mundo desde este teléfono, desde esta computadora, desde estas redes sociales. Y entonces esto transformó completamente el mapa de las oportunidades, ¿sabes?
Eh, Internet ha permitido que cualquier persona pueda construir algo que puede ser útil para miles de millones de personas. Quiero explicarte esto. No venga a pensar ahora y decir, che, parece fácil. No significa que todo sea fácil, no, para nada. Ni que el éxito esté garantizado, no. Significa que las reglas del juego cambiaron. Y vos tenés que adaptarte al juego. Vos tenés que aprender. Viste que todos dicen, tenemos que salir de la Matrix. No. Adaptate al juego. Entonces, cuando las reglas del juego cambian, lo que tenés que hacer es empezar a jugar con las reglas del juego. En lugar de depender únicamente de las estructuras tradicionales que te enseñaron, ¿viste? Hoy muchas personas pueden crear proyectos solamente basados en conocimiento, en creatividad, en experiencias personales. Y entonces esto le dio origen a una nueva economía, que algunos llaman la economía de la creación, ¿sabes? Es una economía donde el valor ya no depende solamente de producir objetos físicos, sino de generar conocimientos, de generar contenidos, soluciones, educación o experiencias que ayudan a otros o que pueden ayudar a otros. Amul, este mismo video que estoy haciendo para vos en forma gratuita, que lo estoy poniendo acá, que lo único que te pido es que te suscribas al canal, que me des una mano para seguir aportándote herramientas, ideas, conocimientos y experiencias mías que te van a ayudar quizá a entender mejor el juego de la Matrix. Entonces, suscríbete al canal, compartilo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver, a partir de estas clases que te estoy dando, vas a empezar a ver un mundo diferente. ¿Sí? Y aquí aparece un punto muy interesante para comprender la abundancia moderna, ¿sabes? Durante siglos, la riqueza estaba concentrada en quienes controlaban estos recursos físicos. En cambio, hoy, una parte importante de la riqueza se genera a partir de la capacidad de resolver problemas. ¿Viste? Entonces, una persona exitosa, una empresa exitosa, ¿qué hace? Resuelve un problema importante. Resuelve un problema importante. ¿Te acordás? Empecé diciendo, ¿no? Tenemos que resolver los problemas. Entonces, cuando alguien identifica un problema real y encuentra una forma efectiva de solucionarlo, automáticamente crea valor para todos los otros, para los que tienen ese mismo problema. Y cuando algo crea valor para muchas personas, adivina qué, aparece la abundancia. Entonces, a ver, lo interesante es que hoy los problemas que se pueden resolver no están limitados a pequeños entornos locales. Muchas veces un problema que experimenta una persona también lo pueden experimentar miles o millones de personas. Entonces, esto abre un campo enorme para la innovación. Clayton Christensen, ¿sí?, investigaba sobre la innovación y explicaba que muchas de las transformaciones económicas no vienen a mejorar lo que ya existe, sino a encontrar una forma nueva y simple de resolver las necesidades humanas, ¿sabes? Y a esto Christensen lo llamó innovación disruptiva. Porque, viste, todos piensan que tenés que inventar algo complejo, pero no, nada que ver. No tenés que inventar nada complejo. Muchas veces se trata de mirar un problema cotidiano desde una perspectiva diferente, un enfoque diferente.
Y aquí aparece una comprensión, pero que te va a ¡pum!, volar la cabeza, ¿sabes? Las oportunidades no siempre aparecen como oportunidades. Las oportunidades muchas veces aparecen disfrazadas de problemas. Antes, en mis tiempos, cuando yo era más joven, decía que ante la crisis aparece la oportunidad. ¿Viste? Y tal cual. Las oportunidades aparecen y están disfrazadas de un problema. Cuando alguien se queja de una dificultad cotidiana, lo que está señalando en realidad es un espacio donde todavía no existe una buena solución. Yo me dedico a enseñar Pacua. Es una filosofía de vida. Es también un arte marcial, es el tai chi, es el yoga. ¿Y sabes qué te ofrezco? Te ofrezco una oportunidad para la abundancia. ¿Por qué? Porque si vos estás relajado, porque si tu mente va y hace tai chi, se conecta con la naturaleza, se disfruta de una montaña como le disfruto yo en el día a día, mi mente está creativa, mi mente está conectada, mi mente fluye, tiene flow. Entonces, ¿qué hago? Y te enseño tai chi, te enseño cientos de técnicas para que vos puedas dormir bien, para que elimines el estrés, para que seas abundante. La abundancia es parte del ser humano, no es algo que tenemos que ir a buscar, no es que vamos al supermercado a decir, che, dame 3 kilos de abundancia, no, tenés que encontrarla dentro tuyo. Tenés que, quizás te diría, ¿no? Tenés que cerrar los ojos para empezar a ver. ¿Entendés? Las personas que aprenden a observar esos espacios empiezan a detectar oportunidades donde otros solo ven problemas, ven inconvenientes. Por eso algunos emprendedores dicen algo muy interesante. Los problemas son señales. Señales de que hay algo que todavía puede mejorarse. ¿Viste? En el mundo actual, donde tenemos una circulación de información con tanta velocidad, todo está a 200 kilómetros por hora, ¿viste? Las mejoras pueden expandirse rápidamente. Una idea útil puede difundirse a través de las redes, de plataformas, de comunidades, y puede llegar a lugares que antes eran impensables. Y esto no significa que todas las ideas tengan éxito, ni que todos los proyectos funcionen. No. Significa que el campo de posibilidades es mucho más amplio que en cualquier otro momento de la historia. Mirá, yo la otra vez hice un reel y me empezó a hablar gente de Australia. Yo decía, che, yo estoy en el medio de la montaña, acá en Argentina, en Tucumán, y gente de Australia me habla para poder interactuar y para poder brindarle esa herramienta para encontrar la abundancia. Y hoy me llaman y me dicen, che, Roberto, no sabés, apliqué lo que me dijiste y hoy estoy viviendo de esto. Y eso es lo genial de esto. Poder ayudar a una persona que yo vi ese problema acá y dije, eso no es un problema, es una oportunidad para poder ayudar a miles. Entonces, cuando vos comprendés esto profundamente, tu relación con la abundancia cambia. Entonces dejás de preguntarte únicamente, che, ¿dónde puedo sacar un poquito de plata? ¿O dónde podría conseguir esto? No, empezás a preguntarte, che, a ver, ¿dónde están los problemas que necesitan soluciones? Porque, ¿sabes qué? Hoy me levanté creativo, hoy tengo todas las pilas. Entonces, cuando la mente se acostumbra a pensar de esa manera, empieza a mirar con otros ojos. Por eso te digo, quizás tenés que cerrar los ojos y empezar a verlo con los ojos de la creatividad, los ojos del corazón. Entonces ya no ves solamente dificultades, empezás a ver espacios
donde la creatividad puede actuar. ¿Sabes qué? Muchas veces de esos espacios nacen ideas que transforman la vida de miles de personas y al mismo tiempo crean una abundancia para quienes la están desarrollando. Eso es fantástico. Solamente tenés que ver, sí, a ver, ¿qué problema, ¿Qué problema tiene el otro? Yo se lo soluciono. Y acá quiero pasar a la tercera etapa de esta charlita, de esta charla que me parece que podemos ir más profundo, ¿no? Porque vimos al principio, ¿no?, de la charla que el estado de flow nos muestra cómo funciona la mente cuando está en su máximo nivel de creatividad. Y la innovación nos muestra que nosotros que vivimos en una época donde las ideas pueden expandirse a una escala enorme. Entonces aparece una pregunta fundamental. ¿Dónde aplico todo esto? ¿Dónde se transforma la creatividad en abundancia real? Y ahí la respuesta aparece cuando entendemos algo muy simple y muy profundo a la vez. La abundancia suele surgir cuando una persona decide resolver un problema importante para otras personas. Esta idea atraviesa la historia de la innovación, de la economía, del progreso humano. Mira, hay mucha gente que piensa que tiene fortuna porque tuvo suerte o porque fueron circunstancias extraordinarias. Pero cuando observamos con detenimiento, vemos un patrón bastante claro, ¿sabes? Las personas que crean abundancia suelen ser aquellas que se encuentran y encuentran formas de resolver problemas que afectan a estas personas, ¿no? No hablo de problemas técnicos solamente, Puede ser un problema de comunicación. Puede ser un problema de organización, de educación, de salud, de conocimiento o de acceso a la información. Cada vez que un problema importante encuentra una solución efectiva, automáticamente aparece el valor. Y el valor ese es la base de la abundancia. Entonces, esto cambia la perspectiva porque suele producir uno de los momentos de mayor claridad en muchas personas, ¿sabes? En lugar de preguntarnos constantemente cómo ganar dinero, podemos empezar a preguntarnos algo diferente. ¿Qué problema importante puedo ayudar a resolver? Yo una vez le enseñé a un alumno, le dije, anda a pedir trabajo, y en vez de ir a pedir trabajo como se dice, anda a decirle, vengo a resolver un problema importante que usted tenga, un problema importante que usted tiene. Y cuando te pregunte cuál, ese, ¿viste? Porque toda persona tiene un problema. Entonces vos ofrecés soluciones. Ofrecé ir a resolver problemas importantes. Y entonces el dinero muchas veces aparece como consecuencia de esa respuesta. Elon Musk, que ha trabajado en tan distintos proyectos, ¿viste? No sé, te diría pagos digitales, energía, exploración espacial. Él suele repetir una idea muy sencilla. Las personas deberían enfocarse en resolver problemas que realmente importan. Entonces, cuando alguien se dedica a resolver problemas pequeños que afectan a muchas personas, el impacto suele ser limitado. Ahora, cuando alguien se concentra en problemas grandes que afectan a muchas personas o que tienen consecuencias importantes para la sociedad, el impacto suele multiplicarse. ¿Entendés? Y entonces la mejor manera de volverse millonario, ¿sí?, es ayudar
a 1.000 millones de personas. Fíjate, ¿no? Millonario. Millonario viene de felicidad, mi yo feliz, mi yo contento, mi yo pleno. Entonces, lo interesante de esta frase no es el número exacto, 1.000 millones. Lo importante es el principio que hay detrás, que la abundancia crece cuando el impacto crece. Entonces, cuando una solución beneficia a muchas personas, su valor aumenta. Y acá aparece un punto que muchas veces nosotros pasamos por alto. Es que muchas personas creen que para crear algo importante es necesario empezar con un proyecto gigantesco o con una idea revolucionaria, pero en la práctica las grandes transformaciones comenzaron con algo muy simple. ¿Viste? El Tao Te Ching lo dice desde el principio, un gran camino comienza con un pequeño paso. Un gran árbol, un árbol gigantesco, siempre está fundamentado o apoyado en una pequeña capa de tierra. Tao Te Ching, ¿eh? Entonces, observar un problema cotidiano y buscar una forma más inteligente de resolverlo. Entonces, cuando te hablaba, viste, de las innovaciones, una de las innovaciones más poderosas surge cuando alguien ve una dificultad cotidiana y se pregunta si existe alguna manera más simple o más accesible para solucionarlo. Entonces, las personas no compran productos solamente, compran o contratan soluciones para resolver un problema de su vida. Y esto cambia completamente la forma de pensar los proyectos. Un proyecto con impacto no comienza preguntándose, a ver, ¿qué voy a vender? Comienza preguntándose, a ver, ¿qué necesidad real existe en las personas? Si estás acá y estás escuchando, es porque vos tenés la necesidad de volverte abundante. Entonces hice esto gratuito, ¿viste? Y te voy a dar meditaciones, porque esperá al final, porque te voy a dar algunas soluciones para que vos empieces a aplicar la abundancia. Porque a eso me dedico. Me dedico a conectarme con esa fuente a través de mis meditaciones, a través de mi visión introspectiva, para ver eso, ¿no? ¿Qué necesidad real existe en las personas? Cuando vos comprendés profundamente esa necesidad, podés empezar a crear algo que tenga valor real. Entonces la abundancia sostenible suele surgir cuando el proyecto no está centrado únicamente en el beneficio personal, sino también en el valor que genera para otros. Bill Gates tiene un par de patacones, ¿viste? Un par de pesos, un par de dólares nada más. Decía algo interesante con respecto a la innovación tecnológica, ¿no? Las innovaciones más importantes son aquellas que hacen que las personas vivan mejor. Vivan mejor. Entonces, cuando una solución mejora la vida de las personas, ya sea facilitándole algo o ahorrando tiempo, generando conocimiento, resolviendo una dificultad, se crea un círculo de valor. ¿Sí? Mira, yo te cuento una historia personal, ¿no? Mi hermano trabajaba para un ingenio, ¿no? Muy importante. Y considero que es una persona extremadamente creativa, aparte es ingeniero, y él trabajaba en el ingenio y veía que cuando paraban el trapiche para arreglarlo o para hacer algún mantenimiento se perdían muchas horas. Y creó un sistema de parada de trapiche en una secuencia que ahorraba tiempo y le daba más productividad al ingenio y lo llevó a la práctica y el ingenio empezó a facturar muchísimo más por la productividad que tenía. Y eso es el problema. Veía
se ideó una solución y fue increíble lo que hizo. Entonces, hay personas que reciben algo que les resulta útil. Quien desarrolló una solución recibe reconocimiento, recibe expansión y muchas veces prosperidad. Ese intercambio es uno de los motores fundamentales de la abundancia. Te tengo que decir también, ¿no? Hay algo más profundo detrás de todo esto. Es que cuando una persona trabaja en proyectos que realmente tienen impacto, ocurre algo interesante también a nivel personal. El trabajo deja de ser solamente una forma de obtener ingresos y empieza a convertirse en una forma de contribución, ¿sabes? Entonces, las personas encuentran mayor satisfacción cuando su trabajo está conectado con un propósito que va más allá de sí misma. Entonces, cuando alguien siente, ¿sí?, que lo que hace tiene sentido, que contribuye de alguna manera al bienestar de otros, aparece una energía diferente. La motivación se vuelve más profunda, la creatividad se vuelve más constante. Y entonces el esfuerzo deja de sentirse únicamente como una obligación. Mira, yo le digo a muchos de mis alumnos que están enseñando arte marcial, que están enseñando, tai chi o yoga, que no solamente busquen ayudar a una persona, a ese alumno, sino que con la enseñanza busquen tener una sociedad mejor, una sociedad más coherente, más tranquila, sin tanta ansiedad. Entonces, cuando ves que ese padre de familia que va y hace un poquito de tai chi, o se descarga en arte marcial, o se conecta en una meditación en yoga, vuelve a la casa y abraza a sus hijos y comparte con su familia y se sienta a la mesa y da gracias por ese alimento, da gracias por los seres queridos que están sentados en su mesa, por tener ese plato de comida, y está conectado con el corazón, ¿qué más puede esperar? Mira, muchas personas han creado proyectos de gran impacto y suelen decir algo muy similar a esto, ¿viste? Porque no comenzaron pensando solamente en el dinero, comenzaron pensando en una idea que valía la pena desarrollar. Yo, cuando aprendí Pagua, siempre pensaba en que la enseñanza que iba a dejar un mejor mundo para mis hijas, ¿sabes? Y entonces empecé a ver que esta idea, esta enseñanza, empezó a resolver problemas reales. Y entonces apareció la abundancia, como una consecuencia natural de lo que hacía. Te tengo que decir, me considero una persona exitosa, porque el éxito es la realización progresiva de los sueños y a través de estos 40 años de profesión pude realizar casi todos los sueños que tenía. Todavía me quedan, pero ¿sabes qué? Se lo entrego a la fuerza para en el caminar diario y en esa conexión con la vida empecé a entender y empiezo a entender que el éxito de una forma totalmente diferente, ¿sabes? Porque ya no veo al éxito como una acumulación individual, ¿sabes? De tener así, no. Empiezo a verlo como un resultado de una relación entre la creación y el servicio. Entonces, cuanto más valor real se crea para otros, mayor es el impacto. Por eso, en la economía actual, donde las ideas pueden expandirse rápidamente y donde la innovación puede surgir en cualquier lugar, una de las preguntas más poderosas que una persona puede hacerse no es solamente qué quiere lograr para sí misma. La pregunta más poderosa es
¿Qué problema importante del mundo o de esta sociedad o de este entorno, de mi entorno, estoy dispuesto a ayudar a resolver? Y la respuesta quizás a esa pregunta muchas veces comienza ahí, en la respuesta comienza el camino hacia la abundancia. Y es mucho más grande de lo que vos te imaginás. Es mucho más grande. Si te gustó esta charla, si resonaste conmigo, si sentís que estamos vibrando en la misma frecuencia, escribime acá abajo de este video, escribime abundancia. Y nos vamos a conectar con vos para que ingreses al grupo de WhatsApp y a un grupo de Telegram, donde estoy dando meditaciones en forma gratuita y estoy aportando, audios a la comunidad que tenemos, la comunidad Guasimasillay. Estoy aportando audios de mucho valor para que aprendas a tener coherencia en tu vida, para que aprendas a ser auténtico y como el resultado de todo eso, que vivas la abundancia. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho y nos vemos en el próximo video.